principio del programa, hoy vamos a estar hablando con el señor Philip Arroyo, nuestro abogado criminalista, y también con Josephine Arroyo, también abogada criminalista. Y tenemos muchas preguntas para él, pero no más que nada, a mí me encanta el anuncio que tiene Philip Arroyo en este programa. Si usted no ha hablado con un abogado, ¿cómo es que él dice? Cállese la boca. Y con nosotros, Philip Arroyo. Hola, Philip, buenas tardes. Saludos, Sandra. Siempre es un placer estar en tu programa. Gracias. Igual que me encanta tu programa, tu anuncio. Gracias. Siempre nos tratamos de ser creativos en lograr ser accesibles. Y tienes toda la razón. Hoy vamos a estar hablando, y algunos de los temas que vamos a estar hablando son cargos por agresión, producto de violencia doméstica, los cargos, las penalidades, las defensas. ¿Por qué se debe contratar un abogado privado en estos tipos de casos, a diferencia de permanecer con un defensor público o un abogado de oficio? También vamos a estar hablando ejemplos de por qué algunas personas y algunas víctimas mienten. Los posibles desenlaces en casos de esta naturaleza, se puede sellar o destruir un récord de violencia doméstica, consecuencias de deportación para inmigrantes acusados de esta ofensa. Vamos a dar el teléfono de los estudios 407-841-1440 si usted le quiere hacer una pregunta a nuestro abogado Philip Arroyo. Philip, cargos por agresión producto de violencia doméstica. Vamos a empezar por ahí. Bueno, en el estado de la Florida, si uno es arrestado y se le radica cargo por parte del estado en contra suya por violencia doméstica, en este caso agresión simple, producto de violencia doméstica, eso se encuentra en el estatuto 741 de las leyes de Florida, que indique que cualquier tipo de golpe sin autorización y sin el consentimiento de otra persona, y que esa persona sea pareja o persona que vivan bajo el mismo techo, está cometiendo el delito de agresión simple, producto de violencia doméstica, que es castigable hasta con 1 año de cárcel y una multa de $1,000. Es una ofensa de delito menos grave, pero es más serio que el cargo de agresión simple, porque si uno es convicto por violencia doméstica en el estado de Florida, además de enfrentar 1 año de cárcel, si logras una resolución en su caso favorable, ese récord no se puede sellar o destruir. Así que ese cargo lo va a perseguir por el resto de su vida cuando patronos hagan un background check. Eso es lo que le llaman el sponge, ¿verdad? Eso no se puede hacer un sponge. El expungement en Florida es básicamente la destrucción del expediente criminal. Eso solamente se puede hacer en 2 escenarios. Número 1, que vayas a juicio por jurado y te encuentren no culpable, o si el Estado voluntariamente desestima los cargos y archiva el caso. Okay. Si esos 2 escenarios toman lugar, puedes destruir el récord. Ahora bien, para sellar el récord, que es diferente, hay algo en Florida que se llama withhold of adjudication. Eso en arroz habichuela lo que significa es que llegaste a un acuerdo con fiscalía, el juez no te encontró culpable, pero te pusieron en probatoria, o sea que no fuiste convicto. Y si logras el withhold of adjudication, entonces eso se puede sellar. La única persona que lo puede abrir es un juez. Cuando hablamos de agresión producto de violencia doméstica en una casa, es alguien que viva bajo el mismo techo, o sea, puede ser esposa, pues esposo, hija, hijo, o tal vez un roommate, o una persona que ustedes estén dividiendo los gastos de una casa. Así es, mucha gente tiene la percepción equivocada de que si no son familiares, pues no aplica, ¿verdad?, la ofensa de violencia doméstica o agresión simple por violencia doméstica.
el estatuto de Florida, la ley de Florida es bien clara en el lenguaje, que dice personas que obviamente son familiares o household member. Household member es miembro del hogar. Así que cualquier roommate u otra persona que vivan bajo el mismo techo le aplica esta ley. Y para las personas que están en sintonía, estamos hablando con el abogado criminalista Philip Arroyo y el teléfono de su oficina 407-770-9000, 407-770-9000. Yo tengo una pregunta, ¿por qué se debe contratar a un abogado privado en estos tipos de casos, a diferencia de permanecer con un defensor público, un abogado de oficio? Es una muy buena pregunta y la contestación es bien sencilla. No es que los abogados de oficio sean malos, porque yo comencé mi carrera como abogado defensor público. Lo que sucede es que, particularmente en el estado de la Florida, los defensores públicos están ahogados en casos criminales. Tienen sobre 200 casos usualmente para cada abogado de oficio. Eso significa que es humanamente casi imposible poder, ¿verdad?, aplicar la atención, 100% de la atención que merece su caso cuando un abogado está manejando sobre 200 casos a la misma vez. Con un abogado privado no solamente tendrás un abogado que tiene más tiempo para trabajar su caso, tiene más tiempo para dialogar con el fiscal o la fiscal para tratar de negociar la mejor resolución posible si es que no se puede tumbar o archivar el caso. Un abogado privado, particularmente aquí en nuestra firma de Arroyo Law Firm, una de las cosas que nos gusta hacer es humanizar a nuestro cliente. Y ahí es donde está la diferencia entre muchos abogados. Obviamente nuestra prioridad es combatir el caso y tratar de tumbar el caso o lograr la mejor resolución. Pero también a nosotros nos gusta humanizar a nuestro cliente. Porque la gente tiene que recordar que los fiscales tienen cientos de casos también. Y si uno es arrestado, Dios quiera que no, ¿verdad, Sandra? Vamos a decir, hipotéticamente, tú eres arrestada. Tú solamente para ello eres un expediente, un número. Y si el abogado no da la milla extra en enviarle fotos de ti con tu familia, tu resumen, tu diploma, o sea, humanizar a esa persona ante el fiscal para demostrarle a ese fiscal o a esa fiscal quién es esa persona. Y muchas personas buenas, lamentablemente, han caído en las redes de la justicia criminal y eso es una gran diferencia de tener un abogado privado. Vamos a tener mucho más tiempo para manejar su caso, negociar con fiscalía y humanizarte ante los ojos del sistema criminal. Vamos a hablar de algunos ejemplos de por qué algunas víctimas mienten, porque en un momento dado, en el momento del problema, llaman a la policía, se aplican los cargos, pero después dicen, ay, no voy a, no, eso no pasó así. ¿Por qué algunas víctimas mienten? ¿Me puedes dar ejemplos? Bueno, lamentablemente, y lo que voy a decir ahora no quiero que se malinterprete, porque ciertamente hay víctimas reales de violencia doméstica, quienes tenemos que apoyar, y hay muchos recursos aquí en el centro de la Florida para esas personas, pero lamentablemente hay muchas personas que son arrestadas y acusadas por el gobierno a raíz de acusaciones totalmente maliciosas y falsas. Y según los años que yo llevo practicando, lamentablemente yo te diría que la mayoría, y es triste decirlo, de los casos que yo he manejado, de los clientes que he representado, han sido arrestados por alegaciones falsas, lamentablemente. Wow. Y la manera más común donde esto, o el escenario más común donde esto sucede, es entre parejas, obviamente, mucho noviazgo, muchas relaciones tóxicas, lamentablemente. Yo creo que hay un problema de salud mental
serio en este país, pero no solamente, ¿verdad?, en otro aspecto que todos sabemos a través de la noticia, de los tiroteos y cuestiones así, pero yo creo que hay un problema de salud mental muy serio entre parejas, sí, donde hay relaciones tóxicas, donde para vengarse de su pareja, usualmente es un escenario donde la chica coge a su chico con otra mujer o viceversa, entonces llaman a la policía y dicen que fueron agredidos y esa persona termina en la cárcel. Wow, eso pasa. Sí, yo que estoy en las noticias, o sea, cuando hablas de problemas mentales en las parejas, tóxicos, o sea, eso está pasando mucho. Vemos como, pues, casi todo el mundo tiene un arma. Casi todo el mundo tiene un arma y uno nunca sabe cuando uno está así enojado. O sea, pasa esto. Hay muchas víctimas que dicen, mira, o sea, personas que dicen, esta persona me dio, pero no, a lo mejor no le dio, fuiste tú la que empezaste la pelea o el que empezó la pelea. Entonces mienten al revés. Algunas personas dicen, yo soy la víctima y a lo mejor fue la persona que estaba agrediendo a la otra persona y eso está pasando mucho. Además que muchas personas tienen últimamente armas. Así y lo estamos viendo. Lamentablemente, Sandra, si te hago un cuento te ríes. Yo he tenido clientes donde la chica le llama a la policía a él, él me contrata, yo lo saco, le tumbo el caso, a los 2 meses se la llevan a ella, él le llama a la policía a ella, él me llama a mí para contratarme para representarla a ella, logramos tumbar el caso y entonces a los meses el mismo ciclo, una y otra vez. Y mi consejo a muchas personas es que si usted se encuentra en una relación tóxica donde terminó arrestado por mentiras o movida maliciosa de parte de esa pareja, es hora de dejar a esa persona y continuar con su vida, porque realmente no vale la pena pasar por un proceso criminal y gastar dinero, ¿verdad?, en procesos criminales cuando es tan fácil como buscarse otra persona, porque hay muchísimos peces en el mar. No, y también existe la terapia matrimonial, la terapia de pareja. Tenemos llamada al 407-841-1440. Adelante, buenas tardes. Hello, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Ajá, hola. Es una pregunta, quizás no es de pareja, pero es una situación que tuvo mi hijo con su propio hijo, que es un muchacho que está adicto a las drogas. Entonces el papá trató de detenerlo para que no se fuera y el muchacho le llamó a la policía y se llevaron preso al papá. Entonces le pusieron como usted estaba diciendo ahorita, o sea, cosas que se pusieron a él una felonía, como que él lo había secuestrado y que lo había, un kidnapping. O sea, que no pasó así. Entonces, esa es la pregunta. A ver si usted puede hablar un poquito sobre eso, porque cómo es que la policía está dando una versión de que no fue así, porque el muchacho llegó de lo más bien a su casa, era que el papá lo iba a llevar a un programa de rehabilitación y él aceptó ir, pero parece que después se arrepintió y no quería que lo llevaran, entonces surgió el problema. Entonces, si usted pudiera abundar un poco, porque cómo es que la policía pone de más ahí, una cosa que no fue así, él no lo secuestró ni nada de eso. Sí, primeramente lamento mucho la situación que está pasando, ¿verdad? O ese familiar que esté pasando por eso. Con mucho gusto podemos atenderlo, nos puede llamar al 407-770-9000 luego de esta llamada. Pero lo que pasa en Florida es lo siguiente. Hace muchos años atrás, la gente le llamaba a la policía, ¿verdad? Por ejemplo, las parejas se llamaban a la policía, llegaba la policía, tomaban reporte y entonces la alegada víctima decía, aquí no pasó nada,
o me caí en la bañera. Y entonces la policía se iba y entonces eso era un gasto de recursos y gasto de tiempo. La ley en Florida ahora, lamentablemente, si llega la policía luego de una llamada, en este tipo de escenario y estos hechos, usualmente alguien lamentablemente va a ir arrestado, ¿ok? Sí. Y todo depende si la persona habló con la policía. Lo que yo siempre le digo a todo el mundo, si llega la policía a hacer preguntas, cállese la boca y llame a su abogado, porque los policías no están para buscar la verdad, están para arrestar. La función de buscar la verdad toma lugar en el tribunal, no a través del policía. Por eso es que nunca se debe hablar con un policía cuando te están haciendo preguntas sobre una investigación. En este caso que usted acaba de mencionar, parece que alguien llamó a la policía y pues obviamente tengo que analizar el informe policíaco y estudiar los hechos, que con mucho gusto podemos hacerlo, nos da una llamada. Pero eso es lo que pasa en Florida. Usualmente cuando llega la policía... Con esto, Philip, el que llama a la policía no es esto... Si yo llamo a la policía, ¿arrestan al otro? Depende. Okay. Si tú llamas a la policía... Sandra, si tú llamas a la policía y dice, Philip me dio, y llega la policía, si yo me quedo callado y no digo nada, va a ser un poco más difícil para ellos arrestarme si no hay golpe claro. Por ejemplo, si tú tienes un moretón en la cara, incluso si me quedo callado, es posible, muy altamente posible que me arresten. Pero si esa persona se queda callada, no hay moretón, no hay testigo, y es la palabra de ella contra la palabra mía, pues entonces usualmente no hay arresto. Lamentablemente, el 99% de los casos, y es triste decirlo, la gente habla. Llega la policía, ¿qué pasó aquí? Y entonces la alegada víctima, el acusado, para tratar de esclarecer la situación, hay una mentirosa, empieza a hablar con la policía, entonces se tergiversan las cosas y esa persona termina arrestado. Así que siempre hay que permanecer callado durante una investigación. Licenciado, déjame empezar esta preguntita. En caso de que la persona tenga un licenciado, ¿puede cambiar el abogado? ¿No hay problema con eso? Sí, bajo las leyes de Florida y el reglamento de abogacía, lo único que es requerido es enviarle un email al otro abogado y decirle que ya no desea continuar con los servicios, y en ese momento el abogado nuevo le notifica al tribunal que estará representando a esa persona. Okay, muy bien. Muchas gracias. Un email simple, más nada, sí. Pero con mucho gusto te podemos ayudar. Pues muchísimas gracias. Voy a dar muchísimas gracias y esperemos que esté bien. Voy a dar el teléfono de la oficina del abogado Philip Arroyo y Josephine Arroyo. El teléfono es el 407-770-9000. 407-770-9000. Estamos hablando con Philip Arroyo. El teléfono de los estudios 407-841-1440, 841-1440. Abogado, los posibles desenlaces en caso de esta naturaleza. Bueno, aquí en de Arroyo Law Firm, nuestro meta siempre es tratar de tumbar el caso, de desestimar el caso. Lo que hacemos es que miramos toda la evidencia que Fiscalía tiene, lo analizamos, vemos si hay alguna defensa, mociones que se pueden radicar. Hay una gama de alternativas que podemos usar para combatir el caso. Si vemos que la evidencia es fuerte en contra suya, entonces tenemos varias alternativas. Está pre-trial diversion. Si uno no tiene récord criminal, podemos lograr, ¿verdad?, ingresarte a un programa especial donde si tú cumples con una serie de condiciones, el Estado a cambio tumba el caso. Eso se llama pre-trial diversion, que no debe ser confundido con probatoria, no es probatoria. Es esencialmente en Arroyo Habichuela, el fiscal dice, mira, le voy a dar un break a tu cliente, pero aquí hay una lista de cosas que él o ella tiene que hacer. Si ella lo hace, yo tumbo el caso.
Esa es la segunda alternativa. La tercera alternativa es lo que, pero no aplica a todos los casos. Los casos más serios, obviamente, de asesinato, violación, eso no aplica, pero la mayoría de los casos sí está esa alternativa. Tenemos pero otra todo llamada. depende. Sí. Tenemos otra llamada al 407-841-1440. Adelante, buenas tardes. Adelante. ¿Aló? Sí, hola. Sí. Gracias, muy buenas tardes. Buenas Mire, tardes. licenciado, El ¿usted radio, está aquí en baja el Orlando radio. o en Kissimmee? Sí. Yo tomo casos en Orlando y Kissimmee, los dos. Ah, por favor, si es tan amable, nos dice la dirección, tanto de Kissimmee como aquí, ¿ok? Muy buenas ciudades. Buenas Gracias, tardes. ok. Yo voy a dar el teléfono para que ustedes se comuniquen y encuentren las direcciones. Una es en el 390 North Orange Avenue en Orlando. Vamos a dar el teléfono 4077709000. Ahí puede llamar y averiguar las dos direcciones con mucha calmita. 4077709000. Estamos hablando con el abogado criminalista Philip Arroyo y estamos hablando de los problemas de la violencia doméstica. ¿Qué usted debe saber? ¿Se puede sellar o destruir un récord de violencia doméstica? En Florida hay una lista de casos que no son elegibles para destruir o sellar el récord criminal. Y una de ellas es agresión simple producto de violencia doméstica. Sin embargo, si se logra ganar en un juicio por jurado y usted es encontrado no culpable, podría ser elegible para sellar su récord criminal, lo que significa es que ningún patrono podrá verlo. La única persona que podrá verlo es un juez. Si en el futuro usted se mete en problemas otra vez, ese juez puede abrir ese récord criminal para propósito de sentencia. Pero técnicamente, si uno es convicto por violencia doméstica, eso jamás y nunca se le borrará de su récord. Muchas cosas que nosotros hacemos en la firma es, si hay un cargo de violencia doméstica, de agresión simple, como el proceso de negociación es continuo a través de un caso, a veces hemos logrado, en muchas ocasiones, convencer al fiscal a minimizar el cargo y bajarlo de un cargo de agresión simple, producto de violencia doméstica, a solamente un cargo de agresión simple. Ese cargo de agresión simple que no tiene que ver con violencia doméstica, eso sí se puede sellar. Pero normalmente no se puede sellar un caso de violencia doméstica si fuiste convicto, porque al Estado le interesa tener una base de datos de personas que tienen historial de violencia doméstica para obviamente proteger vidas y, ¿verdad?, prevenir futuras acciones de personas que lo han cometido. Abogado Philip Arroyo, ¿cuáles serían las consecuencias de deportación para inmigrantes acusados de violencia doméstica? Pues mira, yo no soy abogado migratorio, yo me dedico exclusivamente a casos criminales, pero tenemos muy buenos colegas con quien trabajamos de la mano. Cuando se entrelaza los casos criminales con los casos de inmigración. En el aspecto criminal, si uno es arrestado y uno es inmigrante indocumentado o cualquier, puede ser residente también, y comete una ofensa violenta, las posibilidades de deportación aumentan dramáticamente. A base de mi experiencia, según el patrón, ¿verdad?, de los casos que yo he visto, que he representado a personas indocumentadas en un caso criminal, a la primera ICE o la migra, como le decimos, te da un pase y no se meten. Simplemente nosotros manejamos el caso criminal a nivel estatal y se acabó. Pero si uno es un ofensor repetitivo, usualmente a la segunda o a la tercera, si uno es arrestado por un cargo estatal, recordemos que la inmigración es una entidad, o ICE, es una entidad federal. Los federales usualmente no se meten, al menos que seas un ofensor repetitivo.
Y en ese aspecto, si eres arrestado por algo tan mínimo como agresión simple, ellos te pueden aguantar en la cárcel sin fianza hasta que se resuelva su caso criminal, y luego que se resuelve su caso criminal comienza el procedimiento de deportación. Y en esa ocasión tendrá que contratar a un abogado de inmigración y gastar más dinero, además del dinero que gastaste en el caso criminal. Así que a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes, ¿verdad?, que están en otro país, mucho cuidado, traten de hacer las cosas bien, porque se complica muchas veces la situación cuando un inmigrante es arrestado. Eso es así. Bueno, wow, tremenda información. Vamos a repetir el teléfono de la oficina del abogado criminalista Philip Arroyo, 407-770-9000, 407-770-9000. Muchas veces pensamos que un abogado criminalista es por alguien que cometió un crimen de que mató a alguien, pero la gama es bastante grande. Oh, sí. La abrumadora mayoría de los casos, casi 95% de los casos, son delitos graves de tercer grado hasta delitos menos graves. Los casos muy serios como delitos de segundo grado o delitos de primer grado no son tanto como uno pensaría. Y los casos de asesinatos son extremadamente raros. Yo diría que por lo menos aquí en el centro de la Florida, menos de un 5% de los casos criminales tienen que ver con homicidio o asesinato, pero lamentablemente hay muchas personas buenas que lamentablemente caen en las redes de la justicia criminal. Puede ser algo como huir de la policía sin saber que la policía te estaba siguiendo, que es un delito grave de tercer grado, castigable hasta con 5 años de prisión. Puede ser que andaba con un amigo, que ese amigo tú no sabías que estaba vendiendo droga, andaba en su carro, y ahí hicieron la redada. Hay situaciones donde, y esto es bien común entre jóvenes, que están experimentando, ¿verdad?, en el mundo sexual, y entonces hay malentendimiento, alegaciones de violación, personas ebrias que terminan la noche juntas y no recuerdan lo que pasó, muchas cosas así que le pueden pasar a cualquier persona. Es los casos que usualmente se ven, y el trabajo del abogado defensor es proteger tu futuro, asegurar que el debido proceso de ley se esté llevando a cabo y que tus derechos, y gracias a Dios en este país tenemos derechos en el sistema criminal, que tus derechos se respeten. Eso es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado Philip Arroyo. El teléfono de la oficina del abogado, 407-770-9000. Mis saludos por allá a Josephine Arroyo y a todo el staff de Philip Arroyo Law Firm, de Arroyo Law Firm. Muchas gracias. Siempre un placer. Como siempre, el placer es de nosotros. Vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en Mujer y Hombre de Hoy. Si eres una mujer moderna, moderna, con vida, este es nuestro programa. Mujer de Hoy, con Sandra Carrasquillo. ¿Usted o un ser querido ha sido arrestado y enfrenta cargos criminales en el centro de la Florida? Una acusación criminal puede tener consecuencias devastadoras en su vida profesional y personal, además de crear mucha ansiedad. No permitas que su vida se arruine y llame al bufete de abogados criminalistas de Arroyo Law Firm hoy al 407-770-9000, 407-770-9000 y en la página de internet abogadosparati.com. Y recuerde, si eres interrogado por la policía, cállese la boca y llame al licenciado Philip Arroyo en The Arroyo Law Firm.